Cristian. Al fin viernes, Moreno. Miren Viernes, mi sonrisa. Un viernes lluvioso, estamos. Frente a la adversidad, Sí, una bien. sonrisa. Pero es viernes. Es viernes. Es el mejor día de la semana. Sí, Para mí el sí, viernes y sábado a la noche tiene lo suyo. Sí, pero el viernes es cuando finaliza la semana. ¿Cómo estás? Estoy viernes. Sí, está ¿Y bien. ¿Cómo estás? Estoy lunes. Eso. Se vino vestida de viernes, ¿no? Pipi Guitia con esa campera, esas cosas. ¿Y ese pañuelo? ¿Qué tal? Sí, se vino. Me vine. Bueno, Precioso. una sonrisa frente a la adversidad. Porque charlábamos, ¿por dónde empezamos? ¿La situación nacional claro. o el contexto internacional? El mundo es un tembladeral. Europa está sufriendo el efecto boomerang. Sí. Le está volviendo con muchísima fuerza aquellas medidas famosas, ese teatro de operaciones, porque Estados Unidos también está en una situación crítica. Biden, digamos, por la conducción política de Biden. ¿No? Eso es distinto. Estados Unidos es porque confundió cuál era el problema. Pensó que era de demanda y era de oferta. Efectivamente. Y ahora está pagando las consecuencias. Y en el caso de Europa... Está pagando están en guerra. Realmente las consecuencias de la guerra. Quisieron hacer los guapos. Efectivamente, de las decisiones que han tomado con relación a la Federación Rusa, y ahora están en una crisis, mire, está en crisis Alemania, profundamente económica, e inclusive las fuentes de trabajo están peligrando. Italia renunció al primer ministro, no le aceptaron, hay problemas en la coalición de gobierno fuertes, incluso estos problemas en Italia tendrían que ver en parte con la postura de Italia de sostener a Ucrania en el conflicto, de enviar armamento. Ya eso ya está empezando a ser cuestionado, en parte por el movimiento Cinque Stelle. Digo, es un rápido pantallazo, pero Italia, además de las consecuencias de la falta de combustible y demás, está políticas. Esto evidentemente repercute en el plano político. Renunció Boris Johnson también. El mundo es un tembladeral, ¿no? Las noticias no salen mucho África, pero por ejemplo Asia también, con distintas características. Pero en Asia también, Sri Lanka, digamos, está movilizada y en estado de alerta y movilización. Se tuvo que retirar el presidente, el primer ministro está ahí tambaleando. América Latina también, con otras características, pero bueno, tuvimos a Ecuador, que recién firmó un acta de paz el 30 de junio, pero fuertemente movilizado, porque bueno, los gobiernos latinoamericanos no estarían dando respuesta a la profundidad, ¿no? Por eso hay que analizar el contexto internacional, porque si no se entiende el contexto internacional, las políticas y las decisiones políticas rumbean para otro lado, y miran las décadas anteriores, qué es lo que está pasando como en este contexto, ¿no? Es un mundo que está moviéndose. Bueno, Trump se va a presentar, creo que el Partido Republicano viene con todo ahora, ¿no? En Estados Unidos, frente a los desaguisados de Biden, ¿no? Bueno, la medianera está caliente, la segunda medianera, China también está complicada desde el punto de vista económico. La primera vez que cae la economía, cayó en este segundo trimestre 2.6, hacía décadas que a China no le pasaba eso. Esa magnitud es todo el PBI argentino, lo que cayó en el segundo trimestre de la economía china, en términos de facturación, ¿no? Cuando decía, ¿cuánto bajó la facturación en China, el PBI argentino? Para que tengan idea. Todo lo que facturó Argentina durante un año, lo que cayó China en el segundo trimestre. Y hay diferencias internas también sobre la conducción del proceso. No hay posibilidad que no sea, porque lo que dijimos, esto se va a expresar en la capacidad de conducción de Xi Jinping y se empieza a expresar. Se empieza a expresar. Y hay lecturas superficiales en general, obvio, ¿no? Cuando hay cuestiones de fondo. Dos temas, dijimos, lo de Europa son las consecuencias de la guerra, lo de Estados Unidos es consecuencia de haberle dado el vizcachazo. Cuando acá dijeron Juan Domingo Biden, nosotros dijimos no. Mire que no es por demanda, es por oferta. Bueno, acá están las consecuencias. Bueno, acá también, ¿no? Que se ve, bueno, obvio, que se ven en el mediano plazo. Lo de Ecuador es bien interesante para que lo estudien, pero que lo estudien, no que lo surfeen, que lo estudien, muchachos del movimiento social, sobre todo el movimiento Evita. Entonces yo lo escuchaba recién a algún dirigente de ellos cuando venía para acá. Estudien lo que pasa en Ecuador y después piensen si eso puede pasar en Argentina. En Ecuador hay dos economías, la economía del alto, la economía del bajo.
La economía del alto es otra cosa. Lo mismo pasa en Perú. Son dos circuitos económicos. Bueno, Castillo también anda ahí, ¿no? Pero son dos circuitos económicos distintos. Está bien, es una economía de subsistencia, tiene otra historia. En Argentina hay un solo excedente social, muchachos, hay una sola economía. Lo que pasa en el Gran Buenos Aires y en las barriadas es producto de lo que pasa en la economía, y eso no se soluciona con la economía popular, que no significa nada en Argentina. No significa nada como esquema de acumulación de capital, no significa nada. Están totalmente equivocados. Lo que hay que discutir es el Ministerio de Economía, no crear otro ministerio pensando que desde ahí no sé qué va a pasar. En Ecuador podría pasar. Uno puede decir, bueno, hacemos la economía del alto, que es distinto a la economía del bajo. Vamos a estar listos, vamos de la costa. Bueno, va. En Argentina eso no es así. Lo que pasa en el Gran Buenos Aires es producto de las decisiones tomadas en el Ministerio de Economía y no se solucionan porque hagas un Ministerio de Economía popular pensando que hay una población que va a responder a otra economía. ¿Pero qué les pasa? Pero además creo que usted... independiente. Sí, no, pero además la economía es popular. Pero claro, pero bueno, pero usted si estuviera en Ecuador, en Argentina pasó Perón y Eva, entonces es una sola economía. En Perú, en Ecuador, usted puede decir, no, mira, hay acá una cosa es la costa, esta cosa es el alto. Bueno, son dos economías, lo otro es un sector informal que funciona con sus propias reglas. Hay una cuestión estructural aceptada, instalada, que tiene su funcionamiento. No es nuestro caso. Acá el excedente es uno solo. La distribución del ingreso en la Argentina es una sola. Lo que pasa con el primer decil es directamente responsable del último decil. No es que hay dos economías. Si usted hiciera la distribución del ingreso en Ecuador, va a tener que dividir en dos. No puede unificar la población. Esto es lo que no entiende. Los nuestros salidos de la UBA no llegan a comprender esta historia porque no se estudian esas economías. Cuando yo digo, mire, yo no sé cómo funciona la economía de Afganistán. La verdad que no lo sé. No sé cómo funciona a esta altura la economía de Irán. Pero sí sé cómo funciona la economía de Ecuador y de Perú en esa segmentación. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, cuando ellos trasladan muchachos que vienen de estudiar en Europa, se insertan porque piensan que la manera que tienen de hacer alguna historia social en los movimientos sociales, le explican a los dirigentes de los movimientos sociales cómo es la economía y piensan, habiéndose formado en Europa, que la economía argentina se puede asociar a la economía ecuatoriana y pensar que hay dos. Muchachos, acá hay un solo excedente. El excedente es único. Es único. En Brasil el excedente es único. Es único. La economía es una sola. No hay dos circuitos económicos en un mismo país. Esto es una originalidad de Ecuador, no hay duda, de Perú, de México, que no es lo mismo el norte que el sur, por eso el efecto zapatista, y que incluso, ¿qué es lo que le está pasando al presidente mexicano? Quiere modernizar, entre comillas, el aparato productivo del sur de México y le cuesta... No estaría funcionando. Le cuesta ir a... No, pero es interesante y fundamental lo que usted dice, porque si no, no se pueden hacer comparaciones lineales entre los países. Y este es un problema. Tienen que estudiar los movimientos. Miren, no es que uno tiene animosidad, es que no estudian, y entonces repiten cosas como loro. Y me parecen Cristina, repiten cosas, repiten y no dicen nada. Repiten frases y no significan nada. Es lo más... Mira, cuando los escucho hablar me hacen acordar a Cristina, que hablan y no dicen nada. Y cuando lo que dicen se equivoca. Bueno. Claro. Y sobre todo es como si, no sé, o no se dan cuenta, o como vos decís, no saben, o no les interesa, o hay algo más que no se declara, pero todas sus propuestas terminan casi como que te volvieran, no sé, a los años 30, te volvieran a antes del peronismo, ¿no? O sea, tener digamos, la resignación de que hay un conjunto de la población, de los trabajadores, que bueno, ellos ya no van a poder ser, ellos no van a ser trabajadores inempleables, ellos no van a poder, por eso ahora están peleando para esa ley que ha presentado el diputado de la capital, Hackman, le llaman salario básico universal no es, porque es lo mismo que los programas sociales que vienen desde hace décadas, palabra más, palabra menos, lo mismo, o sea, política de ingreso con alguna condicionalidad y con las restricciones del presupuesto y de la situación económica que logren, lo que sea, ¿no? Pero además lo terrible es que está fundado en una descripción de la situación que da por hecho que esas personas,
esa cantidad, esos millones de trabajadores, trabajadoras, jóvenes, grandes, son inempleables, estructuralmente están fuera. Yo te digo, para mí es tan perverso, tan peligroso, porque además... Pero es cristalizar pero esto, es tremendo, exacto. exacto. Es terminar de profundizar la cristalización institucional. Es institucionalizar que haya trabajadores de primera, lo que tuvieran suerte de con el peronismo llegar al derecho a tener tu trabajo registrado, la cobertura de la obra social, lo que te hagan los aportes para que tengas jubilación cuando llegues a la edad. Y otro mundo que no, es un sistema no contributivo, que quede por aparte, de gente que no puede. Entonces vos decís, no, pará, eso, una cosa que vos digas, bueno, hay políticas digamos, en una circunstancia, en un tiempo, porque vos no vas a dejar que en tu pueblo se instale que las personas no tengan para comer, obvio, vos cubrís ahí, es obligación, pero tu máxima obligación es generar las condiciones como gobierno para que las empresas funcionen, para que se genere trabajo. O si no, ¿sabes qué? Pues, no sé, ustedes vieron que en el año 1904, cuando estaba en la época del centenario, el maravilloso centenario, el presidente Roca le encarga a Vialema hacer un estudio de la situación de las clases obreras en Argentina, que es un estudio extraordinario, donde muestra para cada región del país la situación. Entonces, todo ese mundo perfecto de la Argentina que estaba primera en todas las estadísticas de esto y de aquello, ahí había dos países. Ahí había un país sumergido, no integrado, sin derechos. Bueno, que una parte logró derechos políticos, una parte en el 1912, otra parte logró derechos civiles en la mitad de la década del 20, pero hasta que no vino el peronismo, no hubo una sociedad integrada, no hubo ese sentido de comunidad y de construcción de los derechos que requieren las condiciones para hacer. Esto para mí es un retroceso, eso es la dama de beneficencia con otro delantal. Tiene toda la razón. Lo que nosotros tenemos que bregar porque cada familia tenga su trabajo, aquella que quiera trabajar, y la economía popular, como la entiende el peronismo, tiene que buscar que cada jefe o jefa de familia que lo desee tenga su trabajo y con su ingreso pueda sostener a su familia. Esa es la economía peronista. Exacto. Todo lo demás son tonterías. Y como la estamos escuchando ya en las últimas semanas, desde que empezó a hablar de economía un viernes allá en el Chaco, Cristina cada vez que habla lo que hace es alejarse cada vez más de los pensamientos históricos y fundantes del pensamiento económico peronista. Cada vez se aleja más, cada vez lo que dice cuando habla de economía no tiene nada que ver con lo que hicimos en la década ganada, pero nada que ver. Sí rescato de su último discurso cuando dijo habrá Argentina para todos o no habrá Argentina para nadie, porque está planteando ya un escenario de anomia y de disgregación nacional, un escenario de anomia y de disgregación nacional que la hace directamente responsable, con lo cual me parece que ahí hay un atisbo de que la dirigencia política que hoy está en el gobierno empiece a tomar real conciencia de lo que está en juego y actúe en consecuencia. La consecuencia para nosotros es obvio que dé un paso al costado y que liberen las manos del peronismo para que en una asamblea legislativa se pueda elegir a quien va a continuar el periodo gubernamental de Alberto. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero en la medida en que empiecen a tomar conciencia que es lo que está en juego, quizás avancemos en las decisiones correctas. Y eso a mí me parece que de ese discurso, que cuando habló de economía estaba totalmente equivocado y diciendo cosas incorrectas, de ahí me pareció que hubo un cable a tierra con la realidad. Lo mismo que nos pasó cuando escuchamos esta semana a la ministra de Economía. Lo que hubo ahí es empezar a transmitirle al pueblo las consecuencias del acuerdo con el fondo.
Nosotros lo dijimos, venimos diciendo de hace bastante tiempo, cuando este gobierno se dedicaba a procrastinar, mire que a la larga acuerdo con el fondo va a haber, y lo que no plantee el gobierno como acuerdo lo escribe el fondo. Bueno, finalmente del fondo vino lo que al fondo fue. Esa era la política de Guzmán, llevó el tema hasta el límite, y ahora aparece la realidad del acuerdo, que fue festejado por el gobierno en términos de poder ejecutivo, pero por Cristina también. Estuvo sentaditos, estaban ahí, no es que dijeron, ay, miren, no, miren, estuvieron ahí, hicieron sus lecturas, y obviamente no pueden venir ahora a explicar, no, lo que pasa es que el ministro mintió, que el ministro es cierto que ocultó, hay cosas que ocultó, sí, hay cosas que ocultó, pero las ocultó a los ojos de lo que no querían ver, porque a los ojos de todo lo demás que veíamos los números no nos ocultó nada. Un detalle menor, pero no nos ocultó nada. La realidad es que se fueron engañados los que quisieron ser engañados. El acuerdo con el fondo, lo dijimos, entregaba un quantum de déficit fiscal, que eran 2,5 puntos del déficit fiscal primario, o sea, 2,5 puntos del PBI, lo que gastás por encima de lo que recaudás. ¿Está bien? 2,5 puntos del PBI es un déficit interesante. Más el 1,5 puntos de intereses te hace 4 puntos del PBI de déficit fiscal del Tesoro, de la Administración Nacional, del Tesoro Nacional, como vos lo quieras llamar. A eso hay que sumarle lo de las administraciones subnacionales, de todos los municipios y la provincia, y hay que sumarle el cuasi fiscal, que son los intereses que paga el Banco Central, que tiene que ver con las LELIC, los PAS, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso te hace una combinación de 10 puntos. Punto más, punto menos, te hace una combinación de 10 puntos del PBI, y eso está escrito ahí, está ordenado, está prolijo. Obviamente el Fondo Monetario dejó pasarte el primer semestre, ahora viene el segundo semestre, acaba de renunciar la que llevaba el caso argentino, no el brasilero. El brasilero es el responsable del hemisferio occidental, pero había una responsable... La que estaba de la relación con el responsable del caso argentino directo, bueno, acaba de renunciar. Obviamente el fracaso ahí se paga, ya lo habíamos dicho, la desplazaron. Y bueno, no hay alternativas. Batakis tiene que hacer un ajuste ortodoxo, clásico, al estilo Martínez de Oz, al estilo López Murphy, al estilo Cabral. No le busquemos vuelta. Ella tiene responsabilidad. Bueno, podía no haber aceptado, pero la realidad es que cualquiera que acepte está encorsetado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí vamos, de vuelta al principio de la exposición. El problema es el gobierno, porque este gobierno no puede renegociar el acuerdo con el fondo, lo acaba de firmar. El acuerdo con el fondo está mal, es un asco, es una porquería, lo dijimos el primer día. Hay que firmar otro acuerdo con el fondo. No lo puede hacer Alberto Fernández, no lo puede hacer Cristina. Tienen que dar un paso al costado y tienen que liberar al peronismo para negociar otro acuerdo con el Fondo Monetario, diciendo con precisión ¿de dónde viene la red? ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone la plata? Porque es la única posibilidad. Diciendo, de acá sale la plata, que no te pongan condicionamientos y que por el otro lado te acepten una renegociación. Mire, muchachos, este gobierno de Alberto y de Cristina hizo un acuerdo con el Fondo Monetario que es un asco. Yo venía escuchando recién a un dirigente social de estos movimientos sociales. No, porque el acuerdo con el fondo tiene sus ventajas. Bueno, no se lo explican. No le explican cuál es el acuerdo con el fondo. Mire, el acuerdo con el fondo, la plata la ponen los jubilados, los pensionados, los trabajadores. Muchachos, no hay posibilidad de hacer otra cosa con este acuerdo con el fondo. No hay otra posibilidad de hacer que lo que hace la Bataki. Es culpa de ella. No, muchachos, es el acuerdo con el fondo. Hay que cambiar esta porquería que se firmó con el fondo, y para eso hay que cambiar el gobierno. Yo no sé si están Pablo, están Bea, ¿están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Pablo, ¿cómo estás? Yo también, acá estoy. Hola Bea. Buenas. Hola. Pablo, ¿qué tenés para... ¿Cómo estás viendo
esta semana ya de decisiones contundentes, no, pero bueno, al menos expresadas desde Imboche con la ministra Bataki. ¿Cómo transitaste desde sus anuncios hasta el día de hoy? Bueno, en realidad yo escuché a la secretaria de Hacienda y ahora estoy esperando que hable la ministra de Economía. Si tiene tiempo, porque te voy a decir una cosa, Guillermo, yo nunca he visto un deterioro tan rápido y tan grande en tan poco tiempo. Es impresionante, porque como vos decís, se han adoptado una serie de medidas fiscales, estrictamente fiscales, para dar la sensación de un dominio sobre la situación fiscal y con eso intentar calmar a los mercados. Y fíjate que salió todo el mundo disparando por todos lados. Es impresionante. Es un deterioro grandísimo en un cortísimo espacio de tiempo y estamos en una situación que no tiene salida. No tiene salida porque lo que viene va a ser peor que esto. Porque como vos bien decís, las exigencias del acuerdo con el fondo que fueron postergadas en el primer semestre van a entrar con fuerza en el segundo semestre. O sea, vamos a tener una situación realmente muy complicada. El gobierno no puede dejar caer el acuerdo con el fondo, no está en condiciones de renegociar un verdadero acuerdo con el fondo, porque si no lo han hecho hasta ahora y la ministra lo que ha hecho es ratificarlo, quiere decir que, vos lo has dicho y yo lo suscribo, si no cumplimos con el fondo vamos a la hiperinflación, pero si cumplimos con el fondo vamos a la hiperrecesión. Y ya estamos viendo una mezcla de estas dos cosas, ¿eh? Estamos viendo una mezcla. Pero de nuevo te vuelvo a repetir, Guillermo, estamos esperando que hable la ministra. Hasta ahora habló la secretaria de Hacienda. Y lamentablemente los que conocíamos, aunque sea parcialmente, a Silvina Batakis, sabíamos que esto iba a ocurrir. Silvina Batakis fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Yo te puedo garantizar, yo hice varias gestiones ante la ministra, yo era asesor de Scioli, pero también era vicepresidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Y íbamos con proyectos para poder reactivar la economía productiva, las exportaciones de la provincia de Buenos Aires. Y la ministra se encerraba totalmente en sus consideraciones fiscales. Lo que vimos ahí es que ella no tenía una comprensión verdaderamente de cómo funcionaba la economía productiva, y al no tener una concepción de cómo funciona la economía productiva, lamentablemente no tiene una concepción global de cómo funciona la economía argentina. Estamos en una situación realmente muy complicada, Guillermo. Y por eso rescato también el diagnóstico de Cristina de no hay Argentina para nadie, sino hay Argentina para todos, porque lo que continúa a la supercrisis, que es la que estamos atravesando, es la hipercrisis, que es la anomia y la disgregación. Y estos tienen que ser temas que van a empezar a estar en la arena pública, por eso los estamos poniendo. Vos sabés, Pablo, que muchos de los temas que nosotros hemos debatido en el programa se empiezan después de debatir a nivel público. Y ahora llega el momento de discutir la disgregación. Por eso me pareció atinado esto. Después, cuando Cristina habla de economía, no sé por qué se le ocurre hablar de lo que no sabe y de todas cosas que no tienen nada que ver con lo que hicimos ni nada que ver con lo que hay que hacer. Pero sí podría empezar a acontecer que tomen conciencia de hacia dónde estamos yendo, y obviamente ella y Alberto son los grandes responsables de lo que está aconteciendo ahora y son
los que tienen la llave para empezar la resolución, que es con sus renuncias. Digamos, la posibilidad de que ellos den un paso al costado, nos abren la impronta de una asamblea legislativa y que las fuerzas políticas se encuentren en consenso, porque así tiene que ser por los votos, va a haber mayoría y minoría, el presidente que termine el mandato de Alberto, que ya lo he dicho también muchas veces, yo entiendo que tiene que ser un gobernador veterano, que haya atravesado el 89, que haya atravesado el 2001, que esté en condiciones de salud que le permitan afrontar este desafío, eso lo sabe su familia, eso lo sabe su médico, y que después convoque al conjunto del peronismo, a todos, para los empresarios, a los dirigentes políticos, a los dirigentes sindicales, para que podamos dar vuelta a esto como un guante. Y lo interesante es que si esto es así, rápidamente la economía argentina puede solucionar estos temas, puede resurgir. Simplemente firmando un correcto acuerdo con el Fondo Monetario y dejando en claro quién es el que va a honrar los compromisos del sector externo, vas a empezar a hacer rentable todos los negocios en la Argentina, generar las condiciones, porque como el sector que puede poner la plata son los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, los sectores rentistas, eso te permite a su vez bajar el precio de la comida de manera relevante, con lo cual en términos proporcionales aumentás el poder adquisitivo de los ingresos populares, y después tenés que tomar una decisión muy simple, no tenés que cambiar el CEO de YPF, lo que tenés que decir al CEO de YPF es que haga costos, si hay que cambiarlo, bueno, será, pero tiene que hacer costos y hacerlo público. Miren, muchachos, los costos del gasoil en la Argentina son estos, y entonces cuando él te diga el costo del gasoil en la Argentina, vos ya sabés que se puede vender a un precio que es el precio que teníamos en la década ganada en términos de dólares, 60 centavos de dólar el litro, y con eso hacer rentable la oferta, hacer rentable todas las empresas, y van a empezar a producir. Y yo te aseguro que llegás a fin de año con otro oxígeno, con otra economía, dando vuelta a otro, y ni te cuento cómo llegás a las elecciones. Esto, por eso Guitia quería ser optimista acá. Le estamos diciendo, Guitia, a pesar de que el día está lluvioso y qué sé yo, mire qué posibilidades hay. Pero sí, tenemos propuesta. Claro, mire qué posibilidades tiene la economía argentina. Propuesta y voluntad de llevarla a cabo. Claro. Bea. Hola, ¿cómo están esta tarde lluviosa de Zagarúa? Bueno, a ver, yo estaba escuchándolos atentamente y en línea con lo que decía Pablo, de que él estaba escuchando a una secretaria de Hacienda y no una ministra de Economía. Me parece que hubiese sido muy oportuno tener secretario o secretaria, lo que sea, de Hacienda durante los últimos, digamos, desde diciembre del 2019 a la fecha. Y hubiesen parado la pelota tal vez antes con criterios de cómo administrar los recursos. Creo que no hubo un ministro de Economía con criterio nacional y tampoco hubo secretario o secretaria de Hacienda. Y entonces ahora nos hablan lo que vos decís, esto es un ajuste ortodoxo. Cuando se dice ortodoxo es porque lo pagan o lo pagamos los asalariados activos o pasivos, lo paga el pueblo, no lo pagan quienes tienen los recursos y que además resolverían y tendrían realmente un aporte patriótico para hacer en este momento. Realmente llama la atención inclusive que no haya una propuesta desde ese sector, desde los asociados a la sociedad rural, a tener un aporte que realmente reconozca la situación de Argentina. Es como que pareciera que todos miran para otro lado. En esto del ajuste ortodoxo, hablar de cuenta única, parecía que están atribuyéndole a esa palabra o a esa definición algo mágico. Y no hay magia cuando los recursos no están. Entonces, ¿qué compatibilidad o incompatibilidad puede tener con cada una de las provincias y sus recursos fiscales propios
y aquellos que obtienen de la coparticipación, es otra vez un conflicto de intereses, sin ninguna duda. Entonces, cuando está hablando de cuenta única, puede decir, mira, yo voy a acaparar todos los recursos y después voy a ir viendo cómo vamos y vemos con estos recursos. Con lo cual, a mí me parece muy importante la fotografía que puso Pablo de que seguimos sin tener un ministro de Economía con un criterio de producción y trabajo. Y entonces seguís. Yo ayer tuve la oportunidad, tuve que hacer un trámite y vi un poco la marcha y vi un poco la desmovilización. Y había una columna que me impactó muchísimo, fue una columna de gente, varones y mujeres, muy prolijos, muy limpios, bien vestidos, bien alimentados, que en realidad tenían que estar generando bienes y servicios, digamos, tenían que estar dentro del aparato productivo y sentir que eso era digno. Y realmente no es que se los veía felices en la marcha. Entonces, hay un disloque muy grande. Realmente ayer me impactó esa fotografía también de esa desmovilización de un grupo que realmente sentías que podían ser y tenían que tener un lugar en la universidad y no en la calle, y en una fábrica y en una empresa y trabajando. Con lo cual me parece que estamos todo está todo muy desordenado, muy desordenado. Entonces no hay palabras mágicas, no hay cuestiones mágicas que resuelvan esto. Sí, lo mágico sería que los que tienen los recursos lo pongan. Claro, porque si no, ¿qué es la cuenta única? Una cuenta única vacía de fondos, de recursos. Sí, claro. Cuando vos decís, Guillermo, y decía también Pablo y la Beatriz, y uno habla de que un ajuste ortodoxo lo paga el pueblo, los trabajadores, los pasivos, los activos y demás, y lo paga la producción y lo paga la industria, lo paga la imposibilidad, ¿no es cierto? Si uno de los puntos que pone expresamente la ministra es que lo de las tasas positivas, o sea, de nuevo pensar la política económica en términos del rendimiento financiero y no de la posibilidad de acceder al crédito para la inversión, ¿no? O sea, lo pagamos todo en la destrucción de la Argentina. De eso no hay ninguna duda. Porque es cierto, Pablo, como dice Pimpi, que también plantearon, como decía el acuerdo con el fondo, que la tasa de interés tiene que superar a la inflación. Ahora, el tema es que la inflación multicausal, bueno, ya se dispara por variados hechos. Mire, la inflación de junio, que es la inflación que acaban de dar, mire lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué no fue más alta? ¿Qué fue lo que benefició al gobierno? Que no subió la carne. No subió la carne está bajando de precio, porque no hay consumo. Claro, yo digo, esto se sorprende todo, ¿cómo? Si es alimento. La carne roja está bajando de precio. Hoy, cuando usted compara lo que pasó hace 15 días atrás con el kilo vivo en Liniers, hay 10 pesos de diferencia. 10 pesos de diferencia que significan 40 pesos en el mostrador. O sea que si la carne hubiese acompañado, la inflación ya hubiese llegado al 6%. Que bueno, en algún momento va a reaccionar. Más todo lo que está aconteciendo y lo que pasó la última semana, ¿no? La última semana de junio fue una semana. Bueno, pero ya pega, porque la inflación es el promedio de las 4 semanas. ¿Se entiende? Es usted que es matemática, Pimpi. Es el promedio de las 4 semanas. Aunque el promedio de la última, aunque la última haya tirado para arriba, baja en el promedio, porque las otras 3 fueron más bajas, el promedio baja. Ahora, esa que salta le pega para el resto. Para el que viene, claro. Para el que viene. Ahora, este mes tuvieron el hallazgo de la carne, que no lo dicen, no, se los cuento porque somos seguidores de la serie del Kilo Vivo, así que al revés, ha bajado. Y esto es una situación paradojal. ¿Por qué baja? Y porque no hay consumo. Tiene el problema de la exportación, que obviamente China
estamos en la situación que está, y el tema del consumo, que bueno, cuando dicen que la economía que estaba creciendo, que esto, que aquello, me vayan a la carnicería y fíjense lo que pasa con el consumo de la carne. Y Pablo, vos lo has vivido como dirigente gremial empresario y en tu propio emprendimiento, lo que acontece cuando sube la tasa de interés, ¿no? Y acá, ¿sabes lo que pasa, Guillermo? Las medidas que anunciaron no solo son puramente fiscalistas, de un ajuste ortodoxo, como lo queramos llamar, pero son fiscalistas, pero afectan todas al sector productivo. Fíjate, no solo el tema de las tasas de interés, sino también el seguro que le ha puesto el Banco Central a los préstamos a la tesorería. El Banco Central ha inventado un seguro de liquidez. O sea, los bancos o quien sea ahora tienen la posibilidad de prestarle a la tesorería, y si tienen algún problema de cobro, el que se va a hacer cargo con emisiones de la forma que sea es el Banco Central. Ahora yo te digo a vos, ¿quién en el sector privado está amparado por un seguro de este tipo por el Banco Central? ¿A dónde van a ir a parar el total de crédito de la economía? Y bueno, obviamente van a secar totalmente los mercados a favor de las necesidades que tiene tesorería. Sí. Y eso para el sector productivo es realmente un problema gravísimo. Sumale eso al privilegio que le han dado al sector público para hacerse los dólares, castigando al sector privado, que no puede acceder a los dólares de ninguna manera, que los pueda acceder después de un tiempo, y bueno, hace un combo extraordinariamente difícil para la producción y para el empleo, por supuesto. Mirá, cuando el Banco Central tomó esa decisión la última semana de Guzmán, con esa circular absolutamente ridícula, donde creó un negocio que solo compraba y no vendía, en el caso de los dólares, nosotros dijimos, rompió la gobernanza del gobierno con el sector privado, pero no de este gobierno, de cualquier gobierno. Esto es muy delicado. Dijimos, claro, mire, si hacen un feriado cambiario, bueno, en la Argentina hasta podríamos decir que está dentro de la normalidad. Si hacen un feriado bancario, bueno, estamos acostumbrados. Ahora, vendeme dólares, si no te vendo dólares, y esto es producto de la capacidad que tiene un gobierno de fijar las normas, esto es absolutamente ridículo. Ahora, lo que hicieron esta semana con este put, que es lo que vos estás diciendo, digamos, de un proceso de recompra de los bonos que el Tesoro le va a vender a los bancos y que le garantiza una tasa de ganancia, esto tampoco tiene que ver con el sistema capitalista. O sea, cuando nosotros decimos que el directorio del Banco Central hay que cambiarlo, pero no de hombre, sino en su conformación, como siempre decís vos, Pablo, es porque lo que hacen estos muchachos es garantizar la tasa de ganancia del sistema financiero. O sea, la Secretaría de Industria parece que garantiza la tasa de ganancia del sector textil, no de toda la industria, sí la del sector textil. Y el Banco Central garantiza la tasa de ganancia del sistema financiero. El secretario de Energía, la tasa de ganancia de la petrolera, y Domínguez la tasa de ganancia de los dueños de la tierra. Bueno, la verdad que estamos en la antítesis de lo que es la conformación de un gobierno peronista. Pero lo del Banco Central es notable, los otros lo hacen un poquito más disimulado, pero lo del Banco Central firmando esas circulares es un hecho inédito. Finalmente, cuando los bancos le vendan los bonos del Tesoro al Banco Central, el Banco Central no hace otra cosa que tener que emitir para poder comprarlo, con lo cual está financiando al Tesoro o directamente con emisión a través del Banco Central o a través de bonos que después van a hacer emisión. Bueno, eso es un absurdo esto. ¿Cómo va a funcionar una economía que vas a financiar el déficit del Tesoro con emisión del Banco Central? Pero que es una cosa absurda lo que estamos viendo. Inexorablemente Batakis, después de la conversación con la Georgieva, no tiene otra alternativa
que decir, vamos a cumplir y vamos a un ajuste ortodoxo, que es lo que vos bien decís, Pablo, hay que ver si lo puede hacer, ¿no? Uno diría, mire... Ya Georgieva había dicho que bueno, que no se podía tener todo y que iba a tener costos. Dolorosos. Sí. Bueno, ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Infligirnos tamaño dolor. Claro, entonces lo que vos estás viendo hoy, por eso se sorprenden algunos periodistas en una primera lectura, decir, che, pero el mercado no tendría que haber reaccionado favorablemente. Bueno, el tema es que se van dando cuenta que está llegando al final. Y el final, mi querido Pablo y Beatriz, también puede ser administrado en una asamblea legislativa. Hoy le salió un artículo de opinión en uno de los diarios económicos que dice, bueno, hay otra solución, es el llamado elecciones anticipadas. Bueno, no es una solución para el movimiento peronista, porque lo único que haces es adelantar el 2023. Lo que vos tenés que hacer es tratar de llegar competitivo al 2023 cambiando las políticas con un nuevo gobierno. Pero bueno, son las dos opciones que están en la cancha. El adelantamiento lo único que hace es consolidar la posibilidad del triunfo de los amarillos y de todos los socios. Pero hoy lo viste, hoy en un artículo de fondo de uno de los 3 diarios económicos que hay de escala nacional, dice, bueno, está la opción del adelantamiento de elecciones. Y nosotros decimos la opción es la asamblea legislativa. Para eso tienen que renunciar Cristina y Alberto. Y si alguno piensa del espacio de Cristina, que están en condiciones de dar vuelta a esto, poniendo otro ministro de Economía que a ellos les gusta la ley, es absolutamente imposible, no hay ninguna posibilidad de esto. Te digo más, creo que Cristina quemó las naves con la reunión con Melconian. Fue el intento de tratar de hacer lo de Petro, lo de Lula, lo de Boric, pero también es tarde. También fue tarde, ¿no? Esa posibilidad de que Cristina asuma, digamos, renuncie a Alberto, asuma a Cristina y haga un esquema neoliberal. ¿Está bien? Socialdemócrata claro. neoliberal. Sí, claro. Bueno, eso ya es tarde también, ya es tarde también. Porque lo que empieza a pasar es que la crema de dientes empieza a salirse del pomo. Apretó de mal. Lo que le pasó esta mañana, Guita, vio que apretó el pomo del cepillo, la pasta de dientes y se le salió de más. ¿Y cómo la mete? Creo que fue usted, yo no. ¿Cómo fue? ¿Cómo la mete? ¿Cómo la mete? No puede. Entonces ya ahora la historia está en este nivel. Lo que pasó ayer y que va a seguir pasando, vuelvo a insistir, esta coordinación que empezaron a hacerse entre los movimientos sociales va en esa dirección. No, y la CGT se va a movilizar. La CGT va a ser lo hizo a 17 de agosto, falta un mes, o sea, hay tiempo como para... Pero es el largo plazo. Claro, bueno, está bien, yo no digo que los movimientos sociales ya ven venir la situación, y esta coordinación que se hizo y que es embrionaria la van a terminar de formalizar. Y le vuelvo a decir, una vez que la pasta de dientes salió del pomo, no es fácil meterla, por más que intente, no entra. Mire qué imagen bueno, de la situación, qué imagen explicativa la suya. Bueno, por eso le digo, ya hasta eso es tarde. Yo cada vez creo, Pablo, vea que la opción de la Asamblea Legislativa y de las reuniones que tuve con algunos dirigentes sindicales esta semana y con empresarios es... ¿Cuál es el común denominador? Mire, nosotros pedimos $100, dennos 20, nos arreglamos con 20, pero no nos los tienen que dar, ¿no? Después te dan 2. Entonces no hay manera, y se lo dijimos, Pablo, contigo en junio del 2020. Armen un consejo planificador del sector externo, porque después van a terminar gastando dólares en cualquier pavada. Y el problema de las empresas que arreglan, hacen su plan de negocio con esa restricción y después no le cumple. Entonces dice, mejor que cambiemos. Bueno, esto es lo que te puedo decir de las reuniones. Esperemos que hagamos un cambio. Que no cambiemos. Mejor que no cambiemos. Mejor que no cambiemos el gobierno. Te dicen eso. Y va ganando protagonismo el tema de la Asamblea Legislativa. Vos ¿cómo de tus reuniones con el sector privado, Pablo, esta semana, ¿cuál es tu visión? No, yo lo que veo es que hay una especie de estampida, ¿no?
en una especie de estampida, ¿no? Porque fíjate que algunos dicen, como vos dijiste, mirá, los mercados tendrían que haber reaccionado bien a estas medidas, porque parecía que era lo que pedían. La verdad que reaccionaron para el cuerno. Y otros dicen, bueno, lo que pasa es que todavía siguen las diferencias políticas en el gobierno. Mira, ¿sabes lo que es? Y algunos lo están empezando a percibir y a decir. El esquema es ilógico. El esquema fiscalista a ultranza es ilógico, no soluciona ningún problema, porque ni siquiera va a solucionar el problema del déficit fiscal. Entonces estamos ante una política económica, si la queremos llamar así, que no tiene destino. Y te quiero decir algo más. Lo que sí yo estoy percibiendo, y también es mi opinión, es que la economía cada vez le achica más los tiempos a la política. No hay mucho tiempo para buscar soluciones políticas. Y si no hay soluciones políticas, tengamos cuidado, porque esto se resuelve en los mercados y en la calle. En los mercados y en la calle. Y es la peor forma de resolver el problema. Muy bien, Pablo, muy bien, Bea, muchas gracias. Y bueno, escuchen ahora, porque le vamos viste que es viernes a la noche, así que me parece que nada mejor que hacer un break con una buena canción. ¿Qué tenemos, Gitia? Tenemos un tema de Dividido. Ah, la pelota, justo para el momento. Divididos. Lo eligieron Divididos, justo. ¿Qué haremos, no? A ver qué pasa, Unidos. A ver cómo suena Dividido. Quería comentar que no tuve oportunidad, pero lo escuché en el reportaje que le hizo Fontevecchia. Además de ser un reportaje sumamente interesante, porque incluso tocaron el tema de la socialdemocracia, el neoliberalismo, fue muy interesante realmente. Terminó ofreciéndole un debate. Sí. Dijo, bueno, vamos a buscarle el socio. Pero es difícil encontrarle, sí. Ese es el tema. Usted debe haber escuchado el debate entre Grabois y... Sí. Bueno, y Milei, dije, sí, naturalmente, no solo lo escuchamos, sino que reflexionamos alrededor de él. Y dijo, bueno, me interesa... Me pareció que por primera vez aceptaron el marco teórico... Bueno, es eso lo que hubo bastante parte del reportaje justo sobre él. Él reflexionó y habló de la socialdemocracia en sus orígenes y la socialdemocracia del consenso de Washington. Fue muy interesante. Pero aceptó el marco teórico peronista en términos económicos. Empezó a darle relevancia, porque usted no se olvide que nosotros cuando hicimos el plan económico que vamos a presentar el 28 de julio en el Sindicato del Vidrio, ahí en Balbastro y Avenida La Plata, a las 5:30 de la tarde, dijimos, mire, están estos marcos teóricos en el mundo, estas distintas doctrinas, pero está la nuestra. Nosotros lo hicimos desde nuestra doctrina. Y me pareció que por primera vez aparece, a ese nivel de periodista, aparece un reconocimiento en profundidad de que puede haber una economía peronista. No hay duda para los peronistas que hay una economía peronista, pero quedaba duda para el resto. No, pero por eso plantea el debate, un debate profundo, porque como los organiza él, son debates que van a la médula, ¿no? Pero es verdad que eso es una novedad, digamos, en el sentido de que no tenemos más remedio que reconocer que acá hay coherencia, que hay profundidad y que hay perspectiva. Y fíjese... Pero que hay sustancia. Y fíjese lo que está aconteciendo. Nosotros cuando empezamos con el plan económico, que lo debatimos en el equipo largo y tendido, dijimos, mire, va a haber 3 espacios en términos económicos en el discurso político. El de Melconian, que está haciendo el plan económico para cualquiera sea el gobierno. El de Milei, que dijimos, bueno, le va a costar escribir, pero algo va a haber, un espacio que va a tratar de... Y el peronista, que solamente es para un gobierno peronista. ¿Cómo se fue desdibujando el de Milei? Se fue desdibujando porque a la hora de empezar a escribir... De concretar. Claro, ya no puede, se le empieza a ser difícil. No solo los errores conceptuales.
alguien que él valoraba, que es Venegas Lynch, hijo, lo valora, bueno, muchacho que fue el que predicó el neoliberalismo en la Argentina, le contestó muy fuerte con el mercado de bebés, ¿no? Le dijo, para el neoliberalismo ni ahora ni nunca va a haber mercados de bebés, ni ahora ni nunca. Y hizo un artículo en Infobae sobre ese tema, que yo diría que es de las críticas más profundas, porque sale de su propio riñón. No en el caso del abogado más latón, porque él discute desde la práctica política y que si estoy, no estoy, esto, aquello. Digo, desde la discusión profunda de ese modelo adolescente, que lo que dijimos que está en la edad del pavo. Pero Venegas Lynch tiene el rol de enseñar ese modelo, no tiene el rol de hacer política. Entonces, él enseña eso y allá él. Nunca dice, bien, yo a mí me gustaría un mundo así. Es el intelectual. Claro, pero no se dedica a construir poder político para implementarlo, que fue lo que hizo Milei. Claro, le contestan desde adentro de una manera compleja, de la rigurosa. misma manera. Es obvio que hay desde los amarillos le contestan a Alberto, pero lo que le duele a Alberto es que le digan lo que decimos nosotros, vos no sos peronista. Esto es lo que le duele a Alberto. Y lo que le dijo Venegas Lynch, ojo, ni ahora ni nunca un mercado de bebés. Se le va a hacer difícil escribir a Milei. A Melconian se le hace difícil decir cómo lo va a implementar, porque él precisa ese sinceramiento de la economía que nosotros le estamos diciendo que va inexorablemente a pasar y que es lo que ellos quieren entre que ganan en primera vuelta que le dejen allanado asuman. el camino. Claro. Y si no lo hace el mercado entre que ganan en primera vuelta y asumen esos 40 días que hay entre octubre y diciembre. Y eso es las verdades inconfesables de él no lo dice. Y nosotros, por el contrario, lo escribimos de cabo a rabo. Somos los que lo estamos formulando. Y creo, está generando cierto ruido. Hay empresarios que están pidiendo venir, algunos estarán en la foto, otros no, tienen su problema, pero lo van a escuchar. Va a haber una presencia empresarial, incluso ámbitos institucionales importantes están ofreciendo que lo presentemos, después obviamente que hagamos la presentación pública, a la usanza de lo que hicimos en Bahía Blanca, de lo que hicimos en Neuquén. Es interesante cuando se empieza a reflexionar desde las conceptualizaciones peronistas también en el mundo empresarial. Y quizás, Pimpi, ¿quién le dice si no nos llevamos una sorpresa con la sociedad rural y dicen, acá están, acá estamos, aquí somos los muchachos de la sociedad rural y venimos a hacer un esfuerzo patriótico? ¿Quién dice que no? Hay que buscarle la rima. Con el bono, por supuesto. Bueno, esto con el bono. Con el bono desde ya, porque para eso es compensado el esfuerzo patriótico. No, eso desde ya, pero no yo le digo que no sería el problema. Sí, completa el modelo, no hay ningún inconveniente. Así que sería la primera vez que sean parte de una mirada que nos abarque a todos. ¿Quién le dice si lo tiene que buscar la consigna? Aquí están, estos son los muchachos de la sociedad rural. No pega. Bueno, busque no la pega. consigna. La vamos a buscar. Un fuerte abrazo peronista para todos y disfruten este viernes. Guitia se despide. Bueno, nos despedimos en otro viernes más que ha pasado y hemos llegado a término en la semana. Un fuerte abrazo a todos y a todas nuestras oyentes, a quienes retransmiten el programa, a todo el equipo de Radio Caput, a Noelia en particular, nuestra técnica, y bueno, Fermolgaray como siempre. Hasta el próximo viernes. Ese fue el que eligió la música, ¿no? Claro que sí. Che, fin de semana a juntar adhesiones para Principio y Valores en los parques. ¿En el parque? En los parques. En el Parque Rivadavia mañana, en el Parque hora? Patricio, y siempre después de comer, descansar un ratito y después estar a las 3 con el solcito. Claro. Se va juntando. Esperemos que no llueva. ¿En Plaza de Congreso también? Y después el domingo a la mañana en el Congreso. Qué bueno. Claro que sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, vayan a tomar mate con Pimpi, que aparte van a estar todos. A tomar mate y ahora y a tomarnos. Y adherir y hacer todas las actividades de Principio y Valores. Un fuerte abrazo peronista, hasta el viernes.